Cordial saludo. En esta video vamos a ver, a identificar algunas estructuras que pueden ser preguntables, obviamente, en los exámenes prácticos de miembro superior. Son algunas disecciones simplemente para familiarizarnos con cómo se ven en los cadáveres o en las imágenes diagnósticas como en esta que tenemos al frente, donde ustedes tienen la correlación del dibujo de Netter, la tuberosidad mayor del húmero, la tuberosidad menor del húmero, la cara anterior de la escápula, y entonces identificamos la cavidad glenoidea articulándose con la cabeza humeral, y en la cabeza humeral alcanza a distinguirse el cuello anatómico del húmero y por fuera las elevaciones de la tuberosidad mayor y la tuberosidad menor, donde llega a insertarse el músculo escapular de toda esta extensión de la cara anterior de la escápula. En el borde superior de la escápula entonces sobresale la espina de la escápula para articularse con la clavícula, con el acromion. La espina de la escápula termina en el acromion. En la acro más alto, lo más alto de la escápula, entonces usted puede tocar a través de la piel aquí el acromion y el sitio donde se articula con la clavícula en la parte superior. Del borde axilar de la escápula que se puede ver aquí, porque está obviamente el hueso compacto del borde externo de la escápula, entonces los músculos que van hacia el brazo, en este caso el redondo mayor y el dorsal ancho, incluso se puede percibir el espacio del tejido celular laxo entre el redondo mayor y el subescapular aquí, que se alcanzan a ver cubriendo obviamente al redondo menor en la parte posterior. La reja costal, y dentro de la reja costal, pues el arco costal, cuando comienza a bajar es la parte anterior y lo más alto aquí es la parte más posterior de la reja costal posterior, y cuando comienza a bajar entonces corresponde a la parte anterior de la reja costal, pared interna del hueco axilar. Viendo un hombro en este caso izquierdo, aquí está el húmero, la tuberosidad mayor, visto desde la parte posterior, usted puede tocar la espina de la escápula. Por mucha grasa que tenga en el tejido celular subcutáneo, ahí pierde la grasa y se toca la espina de la escápula hasta el acromio. Por sobre la espina estará el músculo trapecio, llegando desde la línea nucal superior, desde el borde de la aponeurosis cervical posterior y desde las primeras torácicas hasta T7. Entonces estarán viendo las fibras del músculo trapecio cubriendo la fosa supraespinosa. Debajo de la espina de la escápula, la fosa infraespinosa, pero en esa espina de la escápula, recuerden, se originan las inserciones del deltoides para cubrir, en este caso, la pared posterior de la axila. En la pared posterior de la axila identificamos por debajo de la espina el infraespinoso y debajo del infraespinoso redondo menor. Recuerden, borde axilar de la escápula, el mayor, redondo mayor, por delante del húmero al surco intertubercular, y el redondo menor por detrás del húmero a la tuberosidad mayor del húmero. Entonces podemos colocar los dedos de nuestras manos aquí en la espalda de un compañero o compañera, y entonces entrecruzamos los dedos en esta forma para identificar los espacios, el espacio axilar lateral o cuadrilátero húmero tricipital. El límite lateral será el húmero, esquematizado aquí por el dedo medio. Entonces el cuadrilátero, borde lateral, el húmero. El borde medial, la cabeza larga del tríceps, originándose en el tubérculo infraglenoideo. Recordemos que supraglenoideo está en la cabeza larga del bíceps por arriba, y por debajo de la cavidad glenoidea de la escápula, la cabeza larga del tríceps. Entonces, límite medial del cuadrilátero húmero tricipital, cuadrilátero del Po, la cabeza larga del tríceps, dividiendo el triángulo de los redondos en el espacio axilar lateral y el espacio axilar medial, donde queda entre el redondo menor por arriba, el redondo mayor, contorneado por las fibras del dorsal ancho para ir al fondo del surco intertubercular, el dorsal ancho, y en el labio interno el redondo mayor.
Entonces aquí queda este espacio por donde va a pasar la nemotecnia es la viuda, ¿no? La viuda es la circunfleja escapular para formar el círculo arterial, arterial de la escápula. La circunfleja escapular, rama terminal de la arteria subescapular. Por el cuadrilátero va a salir, recordemos los pasos circunflejos o axilares, la arteria circunfleja humeral posterior son sus venitas. Y por el espacio axilar inferior, que ya no es axilar, entre otras cosas, porque está por debajo del redondo mayor, teres mayor y dorsal ancho, por dentro, medial al borde interno del húmero y lateral a la cabeza larga del tríceps. Entonces, la cabeza larga del tríceps delimita los tres espacios. El axilar lateral por dentro, el axilar medial o triángulo homotricipital por fuera, el triángulo húmero tricipital por dentro y por aquí se va a meter el nervio radial con la arteria humeral profunda allá en la cara posterior del húmero. Entonces, poniendo los dedos en la espalda de una persona para el hombro del lado izquierdo. Recordemos a la tuberosidad mayor del húmero. Entonces mandamos los dedos índice, medio y anular de la mano derecha en el hombro izquierdo hasta la tuberosidad mayor del húmero y allá tendremos el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Teres, recuerden, es menor. Entonces, estos tres, SIDS en inglés o SIR en español, son los que van a la tuberosidad mayor del húmero. Supraespinoso, no lo alcanzo a ver aquí, por la disección, el infraespinoso y redondo menor a tuberosidad menor del húmero. Por lo general, para una respuesta mentirosa de los músculos del manguito rotador, pone el teres mayor. Fíjense que ya no está en relación con la escápula, luego no hace parte del manguito rotador, músculos que cubren la cápsula articular y refuerzan la acción de los ligamentos. Estos cuatro sí, por delante, el subescapular en la cara anterior, como lo estábamos viendo en la imagen diagnóstica inicial. Aquí para la escápula del lado derecho, ¿no? Entonces usted pone el dedo medio, pues que es más voluminoso en la parte externa, el dedo índice en la parte interna. El teres menor por detrás del húmero a la tuberosidad mayor del húmero. De aquí teres menor a la tuberosidad menor del húmero. Y el teres mayor por delante de la cabeza larga del tríceps, teres mayor por debajo de la cabeza larga del tríceps, que es su dedo índice desde el tubérculo infraclenoideo. Desde aquí tubérculo infraclenoideo. Esta es la cara posterior del húmero y entonces en la cara posterior del húmero, que es una sola, entonces allá estará el canal radial, para donde se va a meter el nervio radial, se va a meter el nervio radial con una colateral del axilar, que es la humeral profunda. En el triángulo, en el cuadrilátero húmero tricipital, este cuadrilátero, entonces saldrán los nervios axilares o circunflejos que circundan el cuello quirúrgico del húmero. Recuerden que aquí están cubiertos por el deltoides y va a inervar obviamente ese deltoides, además de inervar el límite superior del cuadrilátero, es decir, el redondo menor. El teres menor a la tuberosidad mayor por detrás del húmero. Teres mayor, redondo mayor por delante al labio interno del surco intertubercular, rodeado por el dorsal ancho. Ya no es del manguito rotador. Aquí esta gráfica nos permite recordar que desde el borde interno de la escápula estarán allá por atrás a las apófisis espinosas y ligamento nucal, el músculo romboides menor y romboides mayor. En el borde axilar, romboides menor por arriba, romboides mayor por abajo. El mayor carga al menor, el romboides mayor al romboides menor, el redondo mayor al redondo menor. Tubérculo infraglenoideo, cabeza larga del tríceps. Y entonces el tríceps está delimitando el espacio axilar lateral o cuadrilátero en la parte interna, el triángulo homotricipital o espacio axilar medial en la parte externa del triángulo.
y en el borde interno el triángulo húmero tricipital entre el húmero y la cabeza larga del tríceps. Por arriba estará limitado por el redondo mayor y el dorsal ancho, pero pues tomamos como límite el redondo mayor para sacar el nervio radial en la arteria humeral profunda de la cara posterior del húmero, al canal radial o canal mal llamado canal de torsión. Por la espacio axilar medial o triángulo homotricipital, la arteria circunfleja escapular, rama terminal de la subescapular. Recuerden la subescapular, la rama más voluminosa del axilar, para formar el círculo arterial. Aquí esquematizaron a la fosa supraespinosa, recuerden, por la escotadura coracoidea, el nervio por la escotadura, separado de la arteria por el ligamento transverso superior de la escápula. Mnemotecnia, aquí es donde el río pasa por arriba del puente, el ligamento coracoideo transverso superior de la escápula. Por arriba está la arteria y por abajo está el nervio supraescapular. El nervio supraescapular inerva el supraespinoso, el aductor starter, el de la fosa supraespinosa, la tuberosidad mayor del húmero. Entonces, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, tuberosidad mayor del húmero, CIR, ¿no? O CIT en inglés, teres, para cambiar la T de teres por la R de redondo, redondo menor, a la tuberosidad mayor del húmero. Entonces los tres dedos pueden quedar extendidos aquí sobre la espina, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, los tres de aquí del manguito rotador. Ya el redondo mayor va es por delante del húmero al surco intertubercular. Recuerden la mnemotecnia Pedro el Grande, pectoral mayor, labio externo, en el fondo del surco intertubercular dorsal ancho y redondo menor en el labio interno del surco intertubercular. Espacio axilar inferior o triángulo húmero tricipital, la salida del nervio radial con la arteria humeral profunda. El paquete supraespinoso se hace infraespinoso pasando en el cuello de la escápula a la altura de la escotadura espinoglenoidea para inervar el infraespinoso. Entonces, el supraespinoso por el nervio supraescapular, el infraespinoso también, pero el redondo menor ya es por el circunflejo axilar. Esa es la diferencia de inervación para estos rotadores externos, infraespinoso y redondo menor. El que inicia la abducción, el supraespinoso, el que con mayor frecuencia se lesiona, sobre todo en esos movimientos de volea en el tenis o de estar pintando el techo de la casa. Una disección de la parte posterior del hombro. Entonces se retiró la escápula, ya no están insertándose aquí los romboides, ni mayor ni menor. Está un pedacito del angular o elevador de la escápula y están retirado aquí la inserción del músculo trapecio, levantado un poquito, esta es parte del trapecio, que cubre la fosa supraespinosa y se cortó el músculo supraespinoso. Esta es la espina de la escápula y esa espina de la escápula termina aquí en el acromion para articularse allá adelante con la clavícula. Del borde inferior de la espina de la escápula se desinsertó este. Entonces, si yo bajo este hacia acá, este es el deltoides. El origen del deltoides, borde inferior de la espina de la escápula, cara externa del acromion, allá en la parte anterior de la clavícula. Entonces va a bajar a la cara externa del húmero. Si levanto el deltoides, entonces veo el infraespinoso, que bien le quitaron un pedazo de infraespinoso. Al infraespinoso le retiraron un pedazo para ver allá saliendo de la axila entre el redondo menor este y el redondo mayor este, el triángulo homotricipital, la arteria circunfleja escapular. Fíjense que el volumen es bastante grande de la arteria subescapular y da la rama terminal, la circunfleja escapular esta y la toracodorsal allá para el dorsal ancho y el redondo mayor allá por delante. Y la circunfleja escapular que sale por el triángulo homotricipital, espacio axilar medial. Espacio axilar lateral cuadrilátero, saldrá el nervio circunflejo axilar en la cara profunda del deltoides para inervar el deltoides, junto con la arteria circunfleja humeral posterior. Entonces aquí está saliendo el parquete circunflejo axilar
o nervio axilar o circunflejo en la cara profunda del deltoides a quienes está inervando. A la fosa supraespinosa, como les decía, el nervio supraespinoso pasa debajo del ligamento transverso superior del escápulo o ligamento coracoideo que cierra la escotadura coracoidea para llegar a la fosa supraespinosa. Pasa por la espinoglenoidea, aquí, a la fosa infraespinosa para inervar la cara profunda, el paquete supraescapular, llegando a la fosa infraespinosa por la escotadura espinoglenoidea detrás del cuello de la escápula y llega hasta aquí, hasta el infraespinoso al que inerva. Entonces, supraespinoso, inervado por el nervio supraescapular, arteria supraescapular, irrigándolo, bajo por la escotadura espinoglenoidea a la fosa infraespinosa e inervo el infraespinoso, que lo puedo ver cuando retiro las inserciones del deltoides cubriéndolo aquí. ¿Cómo se llama este músculo? Obviamente viene desde el tubérculo infragenoideo. Entonces, para el hombro derecho, este es el hombro derecho y este es el hombro izquierdo disecado. Son parecidas las disecciones y el dibujo del doctor Nettel. Entonces, paquete supraespinoso, nervio supraescapular, arteria supraescapular, escotadura espinoglenoidea y bajo a la fosa infraespinosa con el nervio supraescapular para el músculo infraespinoso que es inervado por la cara profunda, irrigado por la arteria supraescapular, rama de la subclavia. La arteria circunfleja humeral acompañando el nervio axilar o circunflejo en la cara profunda del deltoides. Vasto lateral y el húmero, y aquí está saliendo el nervio radial. Entonces, en estos dos espacios salen las dos ramas terminales del fascículo posterior del plejo braquial. Detrás de la arteria axilar, entonces se colocan las dos ramas, el circunflejo axilar y el nervio radial, el circunflejo por el cuadrilátero y el nervio radial por el espacio axilar inferior o triángulo húmero tricipital. Y esta es la disección. Obviamente aquí quedó el redondo mayor, redondo menor, cabeza larga del tríceps, paquete circunflejo axilar, arteria escapular, circunflejo escapular y la arterita supraescapular acompañándola y pasando por liga encima del ligamento transverso de la escápula. Ahí están señalados, y entonces está la arteria circunfleja escapular formando el círculo arterial de la escápula. Esta es la circunfleja humeral, acompañando al nervio circunflejo, aquí numerados, y numerados con respecto al esquema en el hombro derecho de la parte posterior. Entonces, A, espina de la escápula. Número 1, que no está aquí, músculo trapecio. Nervio supraescapular, con la arteria subescapular pasando por el río del ligamento transverso superior del escápulo. Llegamos a la fosa infraespinosa como nervio supraescapular y arteria supraescapular, se anastomosa obviamente con la circunfleja escapular, rama terminal de la subescapular. El 6, número 6, redondo mayor. Ahí la mnemotecnia para ver los espacios en el hombro derecho. Entonces ponen los dedos así para el hombro derecho en la espalda de la persona que le ayude pues a orientarse y a acomodar los espacios axilares posteriores. Triángulo húmero tricipital, triángulo homotricipital, cuadrilátero húmero tricipital. La mnemotecnia del músculo bíceps en la neurología ortopédica de Hoppenfield, entonces el doctor Hoppenfield nos dice que el músculo para tomar el vino es este, de pronación completa. Entonces el tendón del bíceps que va a la tuberosidad bicipital del radio hace girar el radio en las dos articulaciones radiocubital proximal y distal. Es el que más gira en ese movimiento de supinación. Entonces, para meter el sacacorchos en el corcho de la botella, entonces el bíceps es el principal supinador. Entonces, por eso es supinador el bíceps. Además, puede flexionar el codo, porque obviamente está pasando el tendón por delante de la articulación del codo, puede flexionar el codo para sacar el sacacorcho. Posteriormente, flexionará el hombro para beber el vino. Entonces, el músculo para beber el vino es el músculo bíceps. Recuerden, inervado por uno de los tres músculos inervados por el músculo cutáneo.
el coracobraquial que perfora del fascículo lateral, se coloca entre el bíceps y el braquial anterior y inerva estos tres músculos. Y esa será la parte muscular del músculo cutáneo, rama terminal del fascículo lateral del plexo braquial. El músculo deltoides, cubriendo aquí a los músculos del manguito rotador, desde sus inserciones en la clavícula, en el acromion y en el borde inferior y posterior de la escápula. Entonces, si esta es la cabeza humeral, aquí tenemos clavícula y acromion. Entonces, debajo de la clavícula y acromion pasa, le sirve como un puente que cubre el supraespinoso a la tuberosidad mayor del húmero, cubierto por el deltoides aquí en la parte externa. Entonces, estará cubriendo el hombro el deltoides. Allá están iniciándose el vasto lateral y viene el redondo y el dorsal ancho en la parte inferior para ir al surco intertubercular. La grasa del tejido celular subcutáneo y aquí arribita alcanzamos a ver el trapecio. Pues aquí no está disecado porque es una imagen diagnóstica en una persona que está por ahí caminando. Entonces, este es el trapecio cubriendo la fosa supraespinosa. Recuerden el deltoides, el principal abductor, las fibras medias del deltoides, la abducción hasta 90 grados. Pero cuando llega a estos 90 grados, el húmero choca contra el acromion y entonces ya no se produce el movimiento en la articulación glenohumeral, sino en la escápula torácica. La escápula sostenida sobre la reja costal conveja, la cara anterior cóncava, entonces produce este movimiento de rotación, sacando el ángulo inferior de la escápula, entrando la articulación, la escápula desde la parte superior. Aquí arriba las hace el trapecio y aquí abajo saca el músculo serrato anterior, saca la escápula. Entonces, la abducción de 90 hasta acá o aducción, teniendo en cuenta que estoy acercando al eje del cuerpo, entonces la abducción después de 90 grados de la abducción del miembro superior de escapulación, escápula glenohumeral, en la escápula torácica la realiza en el músculo trapecio, inervado por el nervio accesorio o espinal, médula espinal superior que entra al cráneo y sale por el lacerado posterior como un par craneal, el par 11, con el nervio del torácico largo, del plexo braquial, de C5, C6 y C7, en la cara interna de la axila, para el serrato anterior y sacar la escápula. Entonces no podrá elevar el brazo si lesionas ese nervio, por ejemplo, en una mastectomía, donde vayan a la axila y lesionen el nervio tóraco dorsal. Entonces, el nervio se pierde la inervación del serrato anterior o mayor y se queda sin la abducción después de 90 grados. No podrá hacer la abducción allá a 90 grados. Una forma más práctica de examinarlo, entonces para examinar el serrato anterior o mayor, le pide que se apoye contra una pared para que el serrato anterior mantenga este ángulo borde interno de la escápula pegado a la reja costal. Si se levanta, entonces la escápula a la lesión del nervio torácico largo C5, C6 y C7 y rama colateral del plexo braquial. Si cortamos en el hombro, entonces cortamos la cabeza humeral, la que es cubierta por cartílago, y estamos en la articulación glenohumeral. Esta es la escápula, este es el cartílago de la cavidad glenoidea, el rodete o labro glenoideo en ambos lados de la cavidad articular, cavidad glenoidea de la escápula. Aquí estamos en la parte estrechita, ¿no? ¿Cómo sé yo qué es atrás o qué es adelante? Entonces aquí está la tuberosidad menor y aquí la tuberosidad mayor del húmero. Esto es externo, luego será el deltoides cubriendo toda la articulación del hombro. El deltoides cubriéndolo aquí por delante, fibras más anteriores, fibras medias, fibras más posteriores, cubriendo toda la articulación glenohumeral y los músculos. Esto es anterior porque aquí está un surco entre la tuberosidad menor y la tuberosidad mayor. Luego este es el surco intertubercular y este es el tendón del músculo bíceps. Tendón del músculo bíceps metiéndose aquí en el surco intertubercular, cubierto por un ligamento ahí transverso que cierra ese tubo.
Entonces, si esto es anterior, esta es la pared anterior. Y si esta es la pared anterior, este es un músculo pectoral mayor. Si es el músculo pectoral mayor, detrás tenemos el pectoral menor. Detrás del pectoral mayor y menor, pared anterior de la axila, tendremos la grasa de la axila, la arteria axilar y las venas axilares. Los troncos secundarios o fascículos del plejo braquial, el anterolateral y el anteromedial, y el fascículo posterior, que ya aquí se dividió en el axilar o circunflejo, que está buscando su salida, y el nervio radial. Si tenemos la cara anterior de la escápula, ¿este qué músculo será? Pues estamos cortando a esta altura y este será este músculo, el músculo subescapular a la tuberosidad menor del húmero. Se ve claramente que al contraerse las fibras musculares aquí, a cortarse este tendón, entonces hará rotación interna del húmero. Al contrario, debajo de la espina, el infraespinoso y el redondo menor, que son rotadores externos. Entonces, el surco intertubercular y el subescapular, Pedro el Grande y el subescapular, rotadores internos, CIR, rotadores externos, y abductor, el supraespinoso, con las fibras medias del deltoides. Surco entre el deltoides y el pectoral mayor, un vaso sanguíneo que es esta vena, la vena cefálica. Parece que fuera para la cabeza, pero más adelante aquí perfora y desemboca en la vena axilar, la vena cefálica en el surco deltopectoral. Entonces, vena cefálica, plejo braquial, fascículo anterolateral, anteromedial, vena y arteria axilares, grasa de la axila. Obviamente aquí estarán los grupos ganglionarios linfáticos recogen del miembro superior del tórax y la glándula mamaria. Este paquete vasculo nervioso está en la cara profunda del infraespinoso. Entonces, si está en la cara profunda del infraespinoso, es el paquete supraescapular, que veíamos que llegaba a la fosa supraespinosa a través de la escotadura coracoidea del nervio y por arriba la arteria supraescapular. Y llegan a la fosa infraespinosa, ya estoy debajo de la espina, entonces estoy aquí en la fosa infraespinosa, entonces llegan como paquete supraescapular por la escotadura espinoglenoidea en el cuello de la escápula. La dibujo de Rembrandt de lección de anatomía, el doctor Tull levanta un músculo que viene desde el húmero. Viene desde el húmero, desde la eminencia medial, y este parece que es un error del dibujo, de los pocos errores de anatomía que tiene el dibujo. Viene de la eminencia medial porque son los pronadores y flexores, no de la eminencia lateral. Y forma los cuatro tendones que se meten al túnel del carpo que están abiertos aquí. Y como este es el flexor superficial, está llegando como dos lengüetas a la falange media, a los cuatro últimos dedos, y se alcanza a ver el tendón perforado del flexor común superficial. Recuerden que en ese flexor superficial usualmente está pegado el nervio mediano para pasar por el túnel del carpo junto con los tendones de los flexores común superficial y profundo de los dedos, los ocho tendones de los flexores. Aquí se ve el tendón perforado, flexor superficial, y allá en el fondo, desde la cara anterior del cúbito, el flexor común profundo de los dedos, que llega aquí emparejaditos, aquí los cuatro tendones, a los cuatro últimos dedos, perforan el flexor superficial y van a la falange distal. De la cara anterior del radio, allá está el tendón del flexor largo del pulgar, que llega hasta la falange distal, inervado aquí por el nervio interoso anterior aquí en esta región. El doctor Tull nos dice cuál es la función del músculo que está levantando. Fleja las interfalángicas proximales, porque está inervando el flexor común superficial, el nervio mediano, y está flejando las interfalángicas proximales. Obviamente, si continúa contrayéndose, flejará también las metacarpofalángicas, flexor común superficial de los dedos. Inicialmente, flexor de las interfalángicas proximales. Todavía están extendidas las interfalángicas distales. Esta es la función del músculo que levanta el doctor Tull en la disección con las pinzas, en una disección. Y ya les decía, pareciera que es del epicóndilo lateral del fémur, del húmero, que se está originando del flexor superficial, pero no. Ese es uno de los pocos errores que se pueden ver
Seguramente se copiaron de una disección de un brazo izquierdo y por eso quedó con más del epicóndilo lateral que del epicóndilo medial. Un túnel del carpo, mire, aquí está el pulgar en la región tenar, está abierto el túnel del carpo y con este elástico levantaron el nervio mediano ya ha abierto el túnel del carpo. Y estos son los 8 tendones de los músculos flexores superficial, más anterior, flexor profundo, aquí. Incluso se alcanzan a distinguir las sinoviales, que recuerden que son las sinoviales usualmente del quinto dedo, eh, que van hasta el antebrazo, ¿no? Eh, dígito carpianas, e incluso hasta el antebrazo, y forman los lagos sinoviales aquí esquematizados por esto. El nervio mediano, entonces, pasando por el túnel del carpo. En esta foto de la parte, digamos, distal del antebrazo, entonces aquí juntando los pulpejos de los dedos, manteniéndolos duros, ahí junto los pulpejos de los dedos, y hace uno una flexión y al mismo tiempo extiende el carpo y entonces aparecen aquí este par de tendones. Cuando este puede que no aparezca, ¿no? Este es inconstante. Por fuera, esta es la parte lateral de esta mano. Perdón, esta es la parte lateral de esta mano, esta es la región tenar y esta es la región hipotenar. Es una mano derecha y entonces aquí está el pisiforme. En el pisiforme está llegando este tendón. No se ve muy claramente, pero sí se puede tocar. Entonces, si usted hace ese movimiento juntando los pulpeos de los dedos y al mismo tiempo hace flexión del carpo y extensión del carpo, toca el tendoncito aquí en la parte interna. Este es el tendón del flexor carpio ulnar, flexor del el cubital anterior, flexor carpio ulnar. Si usted levanta por aquí, está pasando el paquete cubital, el nervio un poquito más medial y la arteria un poquito más lateral, para meterse aquí en el canal cubital, canal de Guyot, por delante del retináculo flexor. Y aquí se ve el palmar longo o palmar menor cruzando por delante del retináculo flexor a la poneurosis palmar superficial, a la vértice superior de la poneurosis palmar superficial. Lateral a él hay un espacio y luego viene un tendón, el flexor radial del carpo, alias flexor carpi radialis, flexor radial del carpo, y lateral a él van a encontrar el canal del pulso. Entonces, usted hace ese movimiento y localiza el flexor radial del carpo, ¿sí? Entonces, ahí ponen los pulpejos de los dedos, aquí tocará la arteria radial en el canal del pulso, limitado en la parte externa por el tendón del braquio radial que llega aquí a la apófisis estiloides del radio. Entonces, aquí está el canal del pulso lateral al flexor radial del carpo. Y lateral, medial al flexor radial del carpo, el palmar largo o palmar menor. Entre los dos palmares no es este relieve, pero aquí debajo de la piel está llegando el nervio mediano. Entonces usted busca el mediano aquí y el cubital aquí, un poquito lateral al flexor ulnar del carpo. Obviamente en las disecciones del cadáver levanta la piel y usted identifica todas estas estructuras. Arteria radial que se va a hacer dorsal aquí para pasar en la tabaquera anatómica ya y llegar a la cara profunda de la palma de la mano. Y aquí el nervio mediano para meterse en el túnel del carpo. Este que no se mete por el túnel del carpo, palmar largo o palmar menor, no se mete sino por delante del retináculo flexor a la palmopneumorosis palmar superficial. Un corte en la hilera distal de los huesos del carpo, porque está el gancho del ganchoso. Esto es la parte interna, esta es la parte hipotenar, los músculos de la región hipotenar, y estos son los músculos de la región tenar. Trapecio, trapezoide, hueso grande y el ganchoso, porque este es el gancho del ganchoso. Por el túnel del carpo, el nervio mediano, por delante del retináculo flexor, el nervio cubital en el canal cubital o canal de Guyot. Entonces, esta persona sufrió una lesión por arriba del túnel del carpo y se cortó el nervio mediano para el oponente que está aquí. Este es el primer metacarpiano, el
primer metacarpiano está aquí, usted le pone el pulpejo del dedo aquí y le dice empújeme el dedo hacia adentro, entonces estará contrayéndose el oponente del pulgar, inervado por la rama tenariana del nervio mediano que pasa por el túnel del carpo. Pero esta persona se cortó con un vaso que quedó en el piso con los picos hacia arriba y él iba detrás del vaso porque ya estaba un poquito ebrio y entonces, ¡pum!, se cortó el nervio mediano, lateral al flexor radial del carpo, medial al palmar longo. Aquí no aparece el tendón del palmar longo. Como se cortó el nervio mediano, se atrofian los músculos de la región tenar. En el sitio donde no tengo oponente del pulgar, no hago pinza con el dedo pulgar y índice para pasar la hoja. En el que sí tengo el nervio mediano inervando el oponente del pulgar, hago pinza entre el pulgar y el índice para pasar la hoja. Y en el que no tengo oponente del pulgar, hago pinza entre el dedo índice y el dedo medio para pasar la hoja, que está abierta en una atrofia de los músculos aquí de la palma de la mano. En este caso tiene atrofia de ambos, de los músculos del nervio cubital y los músculos del nervio mediano. Digo los músculos del nervio cubital porque en el dorso de la mano los interóseos no aparecen llenando aquí los espacios entre los metacarpianos. Entonces en el texto tiene lesión de ambos nervios, tanto del mediano como el cubital, pero el paciente tiene lesión del nervio mediano sin inervación, el oponente del pulgar aquí, el fascículo superficial del flexor corto del pulgar, por eso hay atrofia aquí. En cambio aquí se ve redondita porque los músculos tienen su tamaño normal. En el lado que tiene oponente pasa entre el pulgar y el índice, en el que no tiene oponente entre el índice y el dedo medio. La disección de una palma de la mano, esta vez de una palma de mano izquierda, el pulgar, los músculos de la región tenar. Entonces aquí se corta para poder ver, cortamos este músculo aquí y cortamos aquí el abductor corto. Debajo del abductor corto, entonces en el borde externo del primer metacarpiano, el oponente. Como se quedó este sin inervación, se atrofian estos músculos y este flexor corto del pulgar y entonces se ve más pequeñita la región tenar en la lesión del mediano por arriba del retináculo flexor. Llega el mediano a la mano y entonces da los interóseos y da los colaterales de los dedos. 7 colaterales hasta el colateral externo del dedo anular. Ahí cambia y ya es en la rama cutánea del cubital que da la colateral interna del dedo anular. Entonces, donde se pone el anillo de casado, se une el nervio del trabajo, porque es el nervio del trabajo, el nervio mediano, porque inerva el oponente para hacer prensión de la herramienta. En el primer espacio interóseo, el que vemos aquí, no es un interóseo, es el fascículo transverso del aductor del pulgar. Allá detrás estará así el primer interóseo dorsal para llevar este dedo índice hacia afuera. Recuerde que el segundo dedo tiene el primer interóseo dorsal por la parte externa. Entonces está detrás del fascículo oblicuo del aductor del pulgar, flexor corto, fascículo superficial, oponente del pulgar y abductor corto del pulgar. Los tendones de los flexores superficiales que se dividen en dos, tendón perforado, el flexor profundo. Del flexor profundo se origina este, lombricita, que va aquí, contornea y se une al tendón del primer interóseo dorsal para el dedo índice. Entonces este es el primer lumbrical, originándose en el tendón del flexor común profundo para ir al tendones de los extensores. Acción de este lumbrical. Fleja la metacarpofalángica y extiende las interfalángicas. Por la acción de estos lumbricales y los interóseos, para los 4 últimos dedos, uno puede confundir que no hay lesión del radial, porque al hacerse dorsales aquí, los lumbricales y los interóseos también producen extensión de las interfalángicas proximal y distal, que es casi que exclusiva ya de los músculos del orso del antebrazo a los extensores inervados por el nervio radial. Entonces uno puede confundir
para un falso negativo si dice uno, no, tiene algo de extensión de las interfalángicas, pero puede ser que haga algo de extensión con los lumbricales e interosos aquí en los cuatro últimos dedos, contorneando y yendo a la parte posterior después de pasar como flexores de la metacarpo falángica de los cuatro últimos dedos. El arco palmar superficial entre la cubital y la radiopalmar usualmente no se completa, pero entonces aquí estará el arco palmar superficial. Recuerden ustedes que si se completa el arco, entonces allá entre una radiopalmar, atravesando aquí los músculos desde la radial y la cubital, entonces si hay una herida aquí, hay que ligar a este lado y ligar a este lado, porque le quedará sangrando del cabo que no ligue usted porque le está llegando sangre por ambos lados. Para tapar este arco palmar superficial, entonces por fuera del flexor ulnar del carpo, que ya lo identificamos en la gráfica de Moore, de flejando el carpo con juntando las pulpejos de los dedos, entonces por fuera del cubital, cierro la arteria cubital. Y por fuera del flexor radial del carpo, entonces voy a sellar la arteria radial y dejo sin irrigación la mano para examinar la irrigación de la palma de la mano. En el dorso del pulgar, dorso del índice, primer espacio interóseo, esta para la mano izquierda y esta para la mano derecha. Oblicuo hacia abajo y hacia afuera. En la mano derecha, oblicuo hacia abajo y hacia afuera. El extensor largo del pulgar. Este será el extensor largo del pulgar. En la parte externa del extensor largo del pulgar, el extensor corto que solo llega hasta la falange proximal. Este llega hasta aquí y este extensor largo oblicuo hacia abajo y hacia afuera hasta la falange distal. Extensor largo, extensor corto. Entre los dos, la tabaquera anatómica. Entonces, entre aquí la tabaquera anatómica. Aquí en la tabaquera anatómica, ¿esto qué será? La arteria radial. Entonces ahí puedo amarrar la arteria radial, perfora aquí el primer espacio interóseo. ¿Qué músculo? El músculo primer interóseo dorsal que va a mover el dedo índice hacia afuera. Recuerde que estos interóseos dorsales alejan del eje de la mano que pasa por el tercer metacarpiano. Entonces va a alejar del dedo medio, el dedo índice, este es el primer interóseo dorsal. Entre las inserciones de origen del interóseo dorsal, borde interno del primer metacarpiano, borde externo del segundo metacarpiano, ahí entre esas dos se hace profunda y anterior la arteria radial pasando del dorso del carpo en la periquera anatómica se debiera llamar hoy, entonces tabaquera anatómica. En la tabaquera anatómica también llega este tendón de este músculo, viene del borde externo del húmero allá arriba, borde externo del húmero, y llega hasta la base del segundo metacarpiano. Entonces, como llega a la base del segundo metacarpiano, no va a mover los dedos. No digan que esto mueve extensor del índice, no, porque llega hasta el carpo, hasta el metacarpo, pero mueve el carpo. Entonces, tensor largo del carpo o primer radial externo. El primero a la base del segundo, el segundo a la base del tercero. Este ya es epicondilo. El segundo radial externo ya es epicondilo. Este alcanza a ser del borde externo del húmero junto con el braquio radial que llega a la base de la apófisis estiloides. Entonces, allá en el límite externo de la tabaquera anatómica, el extensor corto, límite lateral, con el abductor largo del pulgar. El abductor largo llega hasta el primer metacarpiano, le manda de pronto un tendoncito a este que está cortado aquí, que por la parte anterior le había mostrado como el abductor corto del pulgar. Entonces, identifíquelos en el dorso de su mano, oblicuo hacia abajo, hacia afuera, la tabaquera anatómica, ahí debe estar la radial, dando la irrigación del dorso del carpo, y se hace palmar, pasando entre los orígenes del primer interoso dorsal, que va a la cara externa de la articulación metacarpofalángica del dedo índice. Entonces aquí está el primer interoso dorsal, allá por delante les había mostrado el primer lumbrical,
y por el lado medial, allá en la palma de la mano, estará el primer interoso palmar. Entonces, tres primeros para el segundo dedo. Esa es la mnemotecnia aquí en el dorso de la mano. Entonces, para que identifiquen esos músculos en los cadáveres, en el dorso de la mano, en la palma de la mano, los que ya habíamos visto. Espero que esto les sirva para localizarse en los sitios que están las disecciones más claras de estas fotografías. Obviamente, ustedes identifican y con las mnemotecnias, ven si están en el dorso del antebrazo, van a ser extensores, si están en la parte anterior del antebrazo, van a ser flexores o pronadores si vienen del epitrócleo, ¿no? Pero no se confundan de posición y llamar flexores a unos músculos en la cara posterior del antebrazo, por ejemplo. Llegando a la palma de la mano aquí en la tabaquera no son flexores, son extensores. Son del carpo, los que llegan al metacarpo, segundo y tercero, extensores radiales, largo y corto del carpo, primero y segundo radiales. Buen día, que aprendan mucho.